Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a un día más de clase. Esta clase va dirigida para los décimo A y décimo B. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a lo que es la discriminación y vamos a ver los diferentes tipos de discriminación que existen. Vamos a conocer acerca de esta palabrita que engloba muchas cosas que es la discriminación y vamos a ir analizando cada una de las diapositivas que yo proyecto. Al final, usted, como siempre lo hemos estado haciendo, va a tener un video de refuerzo acerca de lo que es la discriminación, cómo funciona y qué repercusiones tiene sobre la sociedad. Entonces, chicos, bienvenidos, un buen día. A continuación, las diapositivas. Hemos estado conversando al inicio de la presentación sobre el tema que vamos a ver, es la discriminación. Pues bien, vamos a ver, chicos, que si nosotros hablamos de la palabra discriminación, sabemos que la mayoría de palabras provienen de un latín, y esta no sería la excepción, la discriminación. Y ya, esta palabra discriminación proviene de un latín que es discriminare y alude o tiene relación máxima con excluir a una persona o con excluir a alguien de algún grupo social o excluir a una persona estrictamente de los demás. Y básicamente discriminar consiste en dar un trato de inferioridad a una persona por motivos ya sean religiosos, políticos, económicos o estrictamente raciales. Y al hablar de discriminación, chicos, nos referimos a la discriminación en sentido malo, ¿no es cierto? En un sentido negativo. Entonces, la palabra discriminación, al ser una palabra dentro de nuestro texto dentro de nuestro terruño, se le conoce o se le tiene como en un sentido negativo, porque está tratando de una forma indebida a las personas. Cuando se habla de discriminación es tratar de una forma indebida a las personas. Actualmente podemos hablar que también existe discriminación a nivel político y esta discriminación es obviamente negativa. Entonces existen varios tipos de discriminación y dentro de estos vamos a ver los siguientes. Tenemos la discriminación racial o étnica, chicos. Esto tiene lugar cuando una persona o varios grupos humanos son tratados de manera inferior por su diferente pertenencia a una determinada raza o etnia. Recordemos nosotros que ya no existen razas, sino etnias, y existe una sola raza, que es la raza humana. Entonces, esto ha ocurrido de manera histórica, ¿no? Por ejemplo, con los indios, con los judíos, con los gitanos y con los negros. Entonces, cuando existe una discriminación racial o étnica, hablamos de una discriminación por la etnia, ¿no? No más bien por la raza, pero se determina así como un tipo de discriminación. Continuemos. La discriminación religiosa. Esta se da cuando una persona, chicos, o un grupo de personas recibe un trato desfavorable o un trato no agradable, ya, podríamos decirlo así, por no practicar la creencia religiosa que le gustaría a la otra persona o por no practicar la creencia religiosa que le gustaría a esa persona. Eh, Entonces, el momento en que no procesas tú la religión que tú quieres, la otra persona, por ende, discrimina tu forma de pensar o tu forma religiosa de pensar y existe una ligera discriminación. A pesar de que las formas religiosas hablan de un bienestar como sociedad y para la sociedad, existe, sin embargo, esta discriminación. Tenemos la siguiente discriminación, que es la discriminación política, y esta discriminación política tiene lugar o se da cuando algunas personas no pueden expresar libremente sus convicciones políticas. Esto se da porque viven bajo el, el gobierno o el yugo de personas que tienen el poder totalitario o un poder dictatorial. Entonces, en ese sentido existe discriminación política, al no poder expresar sus convicciones, sus ideas políticas. Tenemos también la discriminación sexual. Esta discriminación sexual, chicos, se ha producido a lo largo de toda la historia. Esto debido a que se considera que los varones, o se consideraba que los varones eran superiores a las mujeres, y de manera que las mujeres quedaban en un ámbito relegado, o sea, quedaban en el ámbito doméstico, digámoslo así, pues se pensaba que no tenían la capacidad intelectual
para poder realizar trabajos grandes. En este entonces se puede hablar de una discriminación sexual. Antes, en la actualidad existe discriminación sexual por la tendencia a tener una, digámoslo así, una inclinación sexual hacia algún tipo de género. Entonces, por esa razón existe una discriminación sexual en la actualidad. Anteriormente, a lo largo de la historia, como les mencionaba, se puede decir que existía una discriminación social básicamente para las mujeres. Por el hecho de ser mujer, no poder participar de los trabajos fuertes o grandes o intelectuales. En la actualidad hay ciertos rasgos todavía de esa discriminación, pero más se conoce la discriminación sexual por el género o por la tendencia a la preferencia de género que usted o las personas tengan. También existe la discriminación de nivel cultural y nivel económico. Entonces podemos hablar que se produce cuando algunas personas consideran a otras inferiores por no haber tenido acceso a la misma formación o por no disfrutar de una buena situación económica. Entonces, el momento de que estas personas creen que no tuvieron acceso a la misma información o a la misma educación, son discriminadas, y también al mismo tiempo por no haber tenido la suficiente educación o no haber tenido las oportunidades laborales, también son discriminadas de manera económica. Entonces existe una discriminación de nivel cultural por no haber tenido la suficiente capacidad intelectual, y por no haber tenido la suficiente capacidad económica existe una discriminación. También tenemos una discriminación estética, que es básicamente una discriminación actual, podríamos decirlo así. Esta se produce cuando una persona es tratada de forma inferior por su imagen personal, porque no encaja en el ideal de un tipo de belleza establecido, o porque la sociedad vive enfrascada en que debería ser una imagen súper estética la que debería tener un ser humano. Entonces, por esa razón existe una discriminación estética, al no permitir que las personas que no pertenecen a este grupo estético adecuado sean relegadas a otro lugar, o sean tratadas de una mala manera. Entonces la discriminación estética también existe y se da, y esto también se da mucho en la actualidad, y podríamos decirlo que es también conocida como parte de esta nueva tendencia o esta nueva palabrita que conocemos como el bullying, ¿no? Pero esta discriminación estética estrictamente se basa en que no pertenezca a una persona o no cumpla con los estándares estéticos que la sociedad exige en la actualidad. También tenemos una discriminación por edad. Esta se da cuando se trata con inferioridad o se menosprecia a las personas que no tienen una determinada edad. Generalmente gozan de mejor consideración social. La franja de edad es en la que sus miembros están insertos en el mundo laboral, que son aproximadamente entre los 25 y los 50 años. Entonces, cuando están dentro de ese rango de edad, no son básicamente discriminados, pero cuando ya tienen una edad avanzada, las personas son discriminadas por su edad, y esto sucede en todos los ámbitos laborales, económicos y sociales. Esta discriminación por edad siempre se ha dado, siempre se dará. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, y en estos momentos estamos nosotros, con ustedes como estudiantes, yo como profesor, estoy tratando de hacerles entender que la discriminación tiene diferentes tipos. Lo que ustedes tienen que entender, chicos, es cómo acabar con este tipo de discriminaciones, con todos este tipo de discriminaciones. Si se pueden acabar, si no se pueden terminar, si se van a seguir dando, ¿qué podemos hacer? Por último, chicos, tenemos la discriminación por discapacidad. Aunque no lo creamos, en este pleno siglo XXI, también se sigue dando o se ha dado mucho esta discriminación por capacidad. Esta se manifiesta, chicos, cuando una persona es menospreciada o infravalorada por sufrir algún tipo de discapacidad, esta bien sea física o bien sea mental. Entonces, entendemos por discriminación que básicamente tiene que ver mucho con el hecho de que una persona es vista de manera inferior a otra. Entonces, la discriminación se viene dando desde mucho tiempo atrás, pero se ha ido fomentando en las personas de manera negativa. Entonces hay un cierto colectivo de personas que se sienten desfavorecidos por este tipo de discriminaciones, pero lo que hay que cambiar es esta sociedad y la mentalidad de la sociedad para erradicar esta palabrita, que es la discriminación, que existe en todos los estándares, ¿no? Económico, social, político, eh, estético, en todos los ámbitos.
Entonces, chicos, a continuación les dejo con un videito, con un video corto acerca de lo que es la discriminación para que usted refuerce su conocimiento. Gracias. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory.